Podríamos haber tenido un universo DC donde el Superman de Henry Cavill volvía en una película de Crisis en Tierras Infinitas, donde la Justice League de la Arrowverso se cruzaba con la Justice League de las películas, pero por culpa de La Roca Johnson se cancelaron todos estos planes. Por eso hoy vamos a meternos en el desarrollo de este universo, para descubrir lo que iba a ser Voy a darles contexto del por qué hago tanto énfasis en La Roca Johnson y por qué voy a ser tan agresivo con él. El punto principal es porque de por sí tiene un historial de mentiras en Hollywood que este punto es casi vergonzoso. Tuve que ver todos los extras del Blu-ray de Black Adam y escuchar a este pelado decir que amó a Black Adam toda su vida, pero les voy a contar por qué todo lo que dijo es mentira. Pero antes de contarles toda la historia, les quiero agradecer todo el apoyo de los últimos videos. Estamos muy cerca de los 10.000 suscriptores y también pude activar la opción para ser miembros del canal, así que si se unen van a tener su propia insignia personalizada y la posibilidad de elegir 2 de los 4 videos del mes, así que sin nada más para decir, empecemos. El primer contacto de Dwayne Johnson con el mundo de DC fue en 2006. En ese momento había una película de Shazam en desarrollo con Peter Segal como director, el mismo que había hecho el Superagente 86. El estudio contactó a Dwayne Johnson para ofrecerle un rol en la película, no Black Adam, Shazam. Johnson obviamente dijo que sea los 2 segundos. Después de la Comic Con de 2007, donde estaban promocionando el Superagente 86, un fanático le dijo que también existía este otro personaje, un villano Black Atom. No lo estoy pronunciando mal, Johnson dijo Black Atom. Ahora, si es un personaje que conoces de toda tu vida, como argumentás en 40 minutos de extras, tendrás que saber cómo pronunciar su nombre. Cuando Johnson dijo que sí, que iba a ser Black Adam, primero el UCM no existía todavía. Las películas de superhéroes eran un género que, si bien habían tenido buenas películas, nadie sabía si esto era sostenible a largo plazo. Los proyectos en desarrollo en Hollywood tienen una tasa de cancelación altísima. La mayoría de las películas que entran en desarrollo nunca se hacen, y Black Adam estuvo en ese limbo durante una década y media casi. Pero lo gracioso es que el pelado vendió la narrativa de que siempre estuvo comprometido con Black Adam, pero esto es simple y llanamente mentira, porque por un largo periodo de tiempo también quiso ser Green Lantern, o sea, John Stewart. Él mismo esparció los rumores en 2013 en un intento de aparecer en Batman v Superman. Hasta tuvo reuniones con DC para interpretar al personaje. De hecho, todavía están las fotos en Instagram donde literalmente dice hashtag John Stewart puede patearle el culo a Superman. Obviamente que lo de Green Lantern nunca se le iba a dar, por lo tanto siguió con la franquicia de Rápidos y Furiosos. Johnson entró a la franquicia en 2011 con Fast Five, o sea, Rápidos y Furiosos sin control. ¡Qué nombre de mierda! No hacía un personaje más, sino que era un personaje con bastante peso en la trama, y Rápidos y Furiosos 5 fue la película más taquillera de la franquicia hasta ese momento. A Johnson lo acreditaron como el factor que había revitalizado una saga que estaba perdiendo impulso, o estaba perdiendo gas, no sé cómo prefieren decirle. Esto le metió algo en la cabeza. Él había salvado la franquicia, y si la había salvado, tenía un nivel de poder para negociar que otros actores no tenían. Se empezaron a acumular las tensiones con Vin Diesel, en parte porque Diesel era productor de la franquicia y tomaba decisiones creativas que no siempre alineaban con lo que Johnson quería para el personaje, y en agosto de 2016, en la producción de Fate of the Furious, no le voy a decir así, Rápidos y Furiosos 8, chicos, Johnson publicó en Instagram un texto que se volvió bastante polémico, pero lo más pelado mala leche que hizo vino después, porque Johnson negoció con Universal un spin-off centrado en su personaje junto a Jason Statham. O sea, Johnson tenía su propia franquicia dentro de la franquicia con su propia lógica, su propio tono y su propio universo expandible. El problemón que esto generó no fue solo con Diesel, porque Tyrese Gibson, otro miembro del elenco principal de la saga, subió muchísimas publicaciones en Instagram acusando a Johnson directamente de retrasar Rápidos y Furiosos 9 porque el estudio había postergado esa película para dar espacio al spin-off. La respuesta de Johnson fue característica de su forma de operar, le respondió con el ahora conocido meme It's the biggest piece of dog shit. Hobbs y Shaw después se estrenó y la verdad que le fue bastante bien. La franquicia principal continuó sin él y esto hizo que Johnson declarara públicamente que no iba a volver en las películas de Rápidos y Furiosos. Pero cuando firmó para hacer Black Adam, el plan era que aparezca primero en Shazam, pero Johnson dijo que Black Adam tenía que tener su propia película, haciendo que se tenga que cambiar por completo el guión en Shazam, porque él ya tenía su plan en mente, solo que esta vez no quería un spin-off, quería ser el centro del universo entero y en DC vio una mina de oro, un universo sin liderazgo que apenas se podía mantener en pie. En varias entrevistas después del estreno de la película, Johnson declaró que Black Adam era la primera película de la fase 1 de una nueva iniciativa narrativa en el DCEU. Tenía varios planes. El primero era establecer a Black Adam como el ser más poderoso del universo DC. Segundo, desarrollar a los miembros de la JSA con sus propios proyectos, con un spin-off de Hawkman ya en conversaciones. Tercero, traer de vuelta a Superman, no como el héroe principal, sino como un antagonista para Black Adam. Y cuarto, construir este enfrentamiento a lo largo de múltiples películas hasta convertirlo en el evento central del universo. En la producción de Black Adam, el director
director y Johnson filmaron una escena postcréditos con Superman. El claro problema es que en ese momento no tenían a Henry Cavill porque él no tenía contrato, o sea, no tenían nada. Lo que filmaron fue una toma donde Superman aparecía solo en silueta y se le veía únicamente el emblema en el pecho. La escena fue directamente a las audiencias de prueba y funcionó bastante bien, así que ahora lo único que tenían que hacer era conseguir a Henry Cavill. El problema era Walter Hamada, el jefe de DC Films en ese momento, que vetó completamente la idea, porque él tenía planes para Superman. Estos planes eran una película de Crisis en Tierras Infinitas que tenía el cast de las series del Arrowverse. No, chicos, no es un delirio mío, no me lo estoy inventando. Esto lo anunciaron en la DC Fandom de 2020, pero pasó muy desapercibido. Por eso Hamada no quería Cavill todavía. Pero ¿qué pasa? Johnson no fue a negociar con Hamada, fue directamente por arriba, fue a los co-jefes de Warner Bros., Michael De Luca y Pamela Abdy. Estos terminaron aprobando el plan de Johnson y Hamada se terminó enterando después que habían ignorado completamente su decisión y estaba enojadísimo. Tan enojado que renunció por completo a DC Films. Poco antes del estreno de Black Adam, Johnson fue directamente a David Zaslav, el CEO de Warner Bros. Discovery, y le presentó el plan que tenía para el DCEU. Se terminó saltando toda la cadena de mandos de Warner en un intento de hacer que él y sus productores tengan el control completo sobre DC Films. Y sé que suena muy conspiranoico, pero les estoy mostrando los artículos en pantalla, así que pueden ir a leerlos ustedes mismos. Hay un detalle que hace que todo esto sea aún peor, porque Johnson y Cavill compartían manager, que era Dani García. Casualmente es la ex esposa de La Roca. García también presionó activamente por el regreso de Cavill desde adentro. Hasta se rumorea que fue ella la que vetó el cameo de Superman en Shazam. A Cavill le pagaron $250.000 por el cameo en Black Adam y la misma suma por un cameo en Flash que terminó siendo eliminado de la película, pero ya voy a hablar de eso. El 21 de octubre de 2022 finalmente se había estrenado Black Adam, pero la verdad que cuando terminó su recorrido en taquilla los números eran malísimos. La película había costado $195 millones de producción, a eso súmenle refilmaciones, más la campaña de marketing, o sea el total de la inversión rondaba los 300 millones más o menos. La recaudación mundial fue de aproximadamente $391 millones. Tengan en cuenta que de esa recaudación la mitad se va para los cines y lo que Warner Bros. Recuperaba de la taquilla era más o menos 180-190 millones. Variety dijo que Black Adam iba a perder entre 50 y 100 millones de dólares en su recorrido por cartelera. A Johnson obviamente no le gustó un carajo esto. Así que en diciembre de 2022 Deadline publicó un artículo afirmando que la película iba a generar una ganancia de entre 52 y 72 millones de dólares. Johnson tuiteó que había esperado confirmación antes de compartir la excelente noticia, que al llegar casi a los 400 millones mundiales iba a estar reconstruyendo DC, y comparó los números con los de la primera Capitán América que había recaudado 370 millones. Pero Matt Belloni, el periodista fundador de Puck News y el ex editor de Hollywood Reporter, había publicado que según varios ejecutivos de Warner Bros. Discovery, el equipo de Dwayne Johnson había sido el responsable de filtrar la información financiera a Deadline, o sea que el reporte estaba lleno de suposiciones falsas y no había manera real de confirmar que la película iba a generar esas ganancias. A ver, Johnson estaba mintiendo para mantener viva la posibilidad de Black Adam 2 y él ya había prometido una continuación de su universo. Filtrar información a los medios no es algo ilegal, pero hacerlo con números falsos, en el contexto de un actor que estaba activamente hinchando las pelotas para una secuela y por el control creativo del universo, era bastante poco profesional, la verdad. 4 días después del estreno de Black Adam, el 24 de octubre, Cavill publicó en Instagram que volvía como Superman, pero ese mismo día James Gunn y Peter Safran habían firmado su contrato con Warner Bros. Para escribir y dirigir un nuevo universo DC desde cero. Johnson se ocupó de ponerle todas las trabas posibles a la administración del recién formado DC Studios. La primera fue con su propia película, porque Johnson descartó una escena postcréditos de Black Adam donde Hawkman con los otros miembros de la JSA aparecían reclutando a Shazam para unirse al equipo, y después la segunda fue con Shazam Fury of the Gods. El director David Sandberg y el productor Peter Safran y Zachary Levi tenían planeado una escena postcréditos donde Hawkman y Cyclone aparecen invitando a Shazam para unirse a la JSA, pero Johnson, siendo el productor de Black Adam, vetó el uso de los personajes, y esto lo confirmó el mismo Zachary Levi, actor que interpreta a Shazam, en vivo en Instagram, y el resultado fue una escena postcréditos mediocre, de las peores del cine de superhéroes, que le generó muchas críticas a James Gunn por poner a su mujer en la película y que en realidad no tenía nada que ver con él, sino que era consecuencia directa del bloqueo de los personajes. En diciembre, Gunn confirmó públicamente que no había planes para Black Adam 2. Johnson respondió con un tweet diciendo que DC y Seven Box Productions, o sea, su productora, habían acordado explorar formas más valiosas en las que Black Adam puede ser utilizado en futuros capítulos del multiverso DC. El cambio de liderazgo en DC generó un caos que Johnson aprovechó, pero que estaba lejos realmente de ser el problema más grande para solucionar, porque unos meses antes Warner Bros. Discovery canceló Batgirl, que era una película de $90 millones
que ya estaba terminada, estaba filmada, editada, tenía los efectos visuales completados. La función de la película dentro del plan de Hamada era ser el primer capítulo del DCU post-Flashpoint. O sea, Flash iba a reiniciar la línea temporal en su película en solitario, Batgirl iba a ser la primera película de ese universo nuevo que establecía a Keaton como Batman reemplazando a Ben Affleck. Esto también lo expliqué en mi video de Batman de la semana pasada y si no lo viste te lo dejo acá arriba, pero si el plan de esta nueva fase del universo DC hubiera funcionado, el nuevo equipo central del DCEU hubiera sido Sasha Calle como Supergirl, Leslie Grace como Batgirl y Keaton como Batman. Pero esta decisión terminó generando un efecto dominó que sepultó el universo extendido de DC, y la próxima ficha en caer justamente fue Aquaman. Aquaman y el Reino Perdido se filmó originalmente entre junio de 2021 y enero de 2022 más o menos, que era un rodaje de 7 meses aproximadamente. Al terminar mandaron un corte preliminar para audiencias de prueba a mediados del 2022 más o menos. Los resultados fueron mixtos a negativos diría yo, y esto hizo que se pidan refilmaciones. Hasta ahí nada raro, porque las películas grandes de superhéroes siempre tienen alguna ronda de refilmaciones. Pero lo que siguió no fue una sola ronda, sino 3. 3 rondas de refilmaciones separadas a lo largo de casi 2 años, con distintos ejecutivos del estudio y hasta Batmans distintos en cada una. El primer Batman en entrar fue Keaton. El plan de Hamada era que Keaton apareciera en Aquaman 2 como parte de ese nuevo rol de Nick Fury, básicamente un rol de mentor post-Flashpoint, y Keaton filmó sus escenas, pero Aquaman 2 se iba a estrenar en diciembre de 2022, o sea, antes que Flash. Ahora, si lo pensamos un poco, Flash era la película que establecía al Batman de Keaton dentro del universo. En las audiencias de prueba el público con todo derecho estaba confundidísimo, así que ¿qué hicieron? Se eliminó a Keaton de la película y se trajo de vuelta a Ben Affleck, y Momoa lo confirmó subiendo una foto con Affleck en Instagram. Pero entonces la película fue retrasada de nuevo, esta vez porque una fecha posterior al estreno de Flash causaba otro problema, porque ni la propia película de Flash puede aclarar qué carajo pasaba con el DCU. Finalmente Gunn y Safran tomaron una decisión que en retrospectiva parece obvia, pero nadie había tenido la autoridad de tomar antes. Ningún Batman iba a aparecer en Aquaman 2. Ni Keaton ni Affleck. La razón que dieron fue que no querían comprometerse con un universo que no iban a poder cumplir. Momoa lo describió de la forma más honesta posible cuando le preguntaron qué Batman iba a aparecer en la película y dijo que había filmado escenas con un par de actores distintos como Batman y que la verdad no sabía cuál iba a estar en el corte final. Esto nos lleva a la película que mató al universo extendido de DC, Flash de 2023, porque esta película tuvo tres finales distintos que estaban filmados en distintos momentos de la producción con administraciones distintas de Warner, y el que llegó a los cines fue el cuarto, que era el peor de todos. Como dije antes, la película iba a ser el botón de reinicio porque parece que narrativamente Flash solo sirve para eso en las películas. Barry alteraba la línea temporal, al final de la película el universo era diferente al que había existido antes. Esto permitía dos cosas: cerrar la era del Snyderverse y abrir una nueva era con personajes nuevos sin necesariamente borrar lo que se había hecho antes. El primer final, el de Walter Hamada, era el más ambicioso de los tres por mucho. En esta versión, después de que Barry encontraba la manera de exonerar a su papá y salía del tribunal, hasta ahora igual que en la película original, pero la diferencia es que afuera lo esperaban Keaton como Batman y Sasha Calle como Supergirl. Los dos habían muerto durante los eventos del Flashpoint, pero bueno, este pequeño cambio que Barry hizo fue suficiente para que la línea temporal nueva los mantuviera vivos. Keaton era establecido como el nuevo Batman del DCEU y Calle era establecida como la Supergirl que iba a reemplazar en teoría a Henry Cavill. Keaton iba a estar en Batgirl siendo el mentor de Barbara Gordon e iba a haber una película de Batman Beyond en la que Batman de Michael Keaton le pasaba el manto a Terry McGinnis. Este final lo filmaron, hasta hay fotos del set de 2021 que confirman que Keaton estaba como Bruce Wayne en la secuencia del tribunal y hasta hay una toma que aparece en los TV spots. Lastimosamente esta escena la cancelaron cuando Toby Emmerich y Walter Hamada se fueron del estudio. El segundo, filmado en la administración de De Luca y Abdi, expandía el anterior. Estaban Keaton y Sasha Calle y se le sumaban Gal Gadot como Wonder Woman y Henry Cavill como Superman, estableciendo que todos seguían siendo parte del universo post-Flashpoint. No como el universo de Snyder, sino como algo nuevo, pero con los mismos actores. Este final también estaba filmado y también fue borrado por James Gunn y Peter Safran cuando tomaron el control de DC. Pero había una escena postcréditos planeada que se filmó y hasta aparece parte de la escena en el material extra del Blu-ray de Flash, pero que nunca vamos a ver completa. En esa versión, la escena de Barry y Aquaman hablando sobre las líneas de tiempo alternativas se mantenía intacta, pero había más, porque Barry llegaba a su departamento y dejaba que Arthur duerma ahí porque estaba borracho, pero de repente se prende su televisor y empieza a reproducirse automáticamente un mensaje grabado de Ben Affleck como Bruce Wayne, donde le dice a Barry que está en el universo equivocado y que tiene que encontrarlos. En esta escena Batman tiene el mismo traje que usó en la película, pero es negro con plateado. Les voy a dejar imágenes en pantalla. Eso iba a ser la base para Crisis en Tierras Infinitas, porque se planea hacer un reboot
completo del DCU, y lo que llevó a cine fue el cuarto final, que era George Clooney apareciendo como Bruce Wayne en vez de Ben Affleck. Un cameo que la verdad no conectaba con ninguna película futura, era un chiste malísimo porque se le caía el diente, nos da a entender que se fusionó el Snyderverse con el universo de Batman de George Clooney, y no les voy a mentir, como espectador me pareció una patada en los huevos, una falta de respeto total al trabajo de directores, actores y escritores que trabajaron en el universo DC desde 2013. El director Andy Muschietti confirmó en una entrevista con Vanity Fair que existe un corte de 4 horas de la película con muchos más cameos y material que nunca llegó al cine. Lastimosamente, nunca vamos a ver el plan de Hamada, que era un plan coherente para reiniciar el universo con la poca dignidad que le quedaba al DCU. Y la verdad que el pelado alcahuete de La Roca Johnson tenía razón. La jerarquía del poder en el universo DC cambió, pero no de la manera que él esperaba. Las preguntas que te dejo son estas. ¿Hubieras preferido que siga el universo extendido de DC o prefieren el nuevo universo de James Gunn? ¿Quién tiene la culpa del fracaso de DC para ustedes? Díganme en los comentarios.